En la historia del Islam, pocas calamidades rivalizan con las devastadoras incursiones de los mongoles. Conocidos por su ferocidad y temida reputación, su avance era como una sombra que cubría las tierras islámicas. Las ciudades, al enterarse de su llegada, se fortificaban con murallas y preparaban ejércitos, pero todo era en vano. Los mongoles, hábiles en el arte de la guerra y la destrucción, entraban sin encontrar resistencia alguna. Una vez dentro, desataban un torrente de horror. Hombres caían en llamas, niños eran masacrados, mujeres sufrían el más terrible de los destinos, y las riquezas eran saqueadas sin piedad. Su leyenda de terror se propagaba como una plaga de ciudad en ciudad, dejando a su paso un rastro de desolación y miedo que resonaría a través de los siglos. Así, en las sombras de la historia, se inscribe uno de los capítulos más oscuros y emocionantes del Islam. En el año 700 del calendario islámico, la noticia del inminente avance mongol hacia el país de Sham, o también conocido como el Levante, envolvió a la región en un manto de terror y desesperación. Con el Islam debilitado y las tierras fragmentadas, el pánico se apoderó de la población, multiplicando su calamidad. En medio de la angustia, el conocido erudito musulmán, Ibn Taymiyya, se alzó como un líder inspirador en la gran mezquita de los omeyas. Convocó a los musulmanes a resistir, desalentándolos de huir y exhortándolos a invertir sus recursos en la defensa, recordándoles que defender la fe y la tierra era su deber fundamental. Su llamado fue un rayo de esperanza en tiempos oscuros, infundiendo coraje en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a enfrentarse a la tempestad que se avecinaba. En medio de la crisis, la tarea de convencer a la población de resistir se volvió imperativa, pues huir representaba un grave error y una pérdida irreparable para la fe, la tierra y la nación. Se impuso una prohibición de viajar a Damasco sin el permiso del califa, lo que detuvo la huida y fortaleció el espíritu de resistencia. Rumores de la inminente llegada del sultán desde el Cairo avivaron la esperanza, y la gente se preparó para enfrentar el desafío con renovado fervor. A pesar de la escasez de soldados en Damasco, se convocó a todos los capaces de luchar para unirse a la defensa de la ciudad. Así, 5.000 combatientes se congregaron en espera del ejército del sultán, dejando Damasco poblada pero desprotegida. La ciudad se convirtió en una comunidad unida por la oración y la esperanza, mientras todos aguardaban ansiosamente las noticias que determinarían su destino. Las devastadoras noticias de la decisión del sultán de no asistir a Damasco golpearon a la población como un duro golpe. En medio de la desesperación y la angustia, las lluvias aumentaron el sufrimiento, transformando la tierra en un lodazal y dejando a las casas derrumbadas. En medio del avance enemigo, Ibn Taymiyya, el respetado erudito del Islam, se dirigió hacia los soldados de Damasco, infundiendo valor y esperanza en sus corazones. Con las palabras del Corán como guía, recitó versículos que fortalecieron su determinación y les recordó la misericordia de Dios para quienes responden a la violencia con rectitud. Pasó la noche con ellos, compartiendo su sacrificio y compromiso. Al día siguiente, partió hacia el Cairo con un mensajero, buscando persuadir al sultán y al califa de regresar para enfrentar a los mongoles junto con el pueblo de Damasco. Con valentía y determinación, el erudito del Islam abogó por la protección de Siria y la unidad de su gente, recordando al sultán su deber de responder al llamado de aquellos que lo buscaban como líder legítimo. La gente se preguntaba, ¿cómo pueden ser nuestros gobernantes y sultanes mientras nosotros somos sus súbditos y ellos son responsables de nosotros? El regocijo llenó las calles de Damasco, que habían perdido toda esperanza, mientras los difamadores esparcían rumores y los tártaros se acercaban cada vez más. El sultán de Damasco, con voz firme, declaró que cada uno era responsable de su propia vida, sumiendo a mujeres y niños en el llanto y la angustia. Las calles se vaciaron, los mercados se cerraron, y todos se dieron cuenta de que solo Dios tenía el control sobre su destino. Los alborotadores y difamadores continuaron sembrando el miedo entre la gente, recordándoles la derrota sufrida frente a los mongoles cuando, a pesar de la superioridad numérica y militar, los ejércitos islámicos fueron vencidos.
Los desertores comparaban la situación actual con aquella, señalando que los tártaros eran ahora más fuertes que nunca, lo que generaba incertidumbre sobre el resultado. La proclamación en la ciudad era clara. Permanecer en Damasco significaba ser presa fácil para el enemigo. Ante este sombrío panorama, la gente no tuvo más opción que huir hacia el desierto, las montañas y los bosques, buscando desesperadamente salvar sus vidas. Mientras Ibn Taymiyya, habiendo convencido al sultán egipcio, aún se dirigía de regreso desde Egipto acompañado por los ejércitos egipcios. Los tártaros, fortalecidos por la alianza con armenios y cristianos, se encontraban en su apogeo. A la llegada de Ibn Taymiyya a Damasco, la tensión era palpable, los precios disparados, y el sufrimiento se hacía sentir, dejando solo a Dios como el refugio confiable. Sin embargo, llegaron noticias reconfortantes. El rey tártaro había decidido retirarse debido a las lluvias e inundaciones que devastaron sus fuerzas, retrasando la conquista de Damasco. Este giro inesperado de los acontecimientos marcó un respiro para los musulmanes, con las almas calmadas y los soldados regresando a Damasco después de mantener sus posiciones. 4 meses completos transcurrieron, marcados por una perseverancia sin igual. Los días y los meses pasaron, terminando el año 701 y dando paso al año 702 de la Égira. En el 18º día del mes de Shabán del mismo año, el ejército musulmán, preparado para enfrentarse a los tártaros que habían ocupado Alepo y Hama. El temor se apoderó nuevamente de los habitantes de Damasco al ver la superioridad numérica y la fuerza del ejército tártaro. Conscientes de su destino incierto, la gente se decía entre sí que estaban destinados a ser derrotados y humillados por Dios. Sin embargo, se reunieron aliándose para enfrentar al enemigo y fortaleciendo su resolución. Se proclamó en la ciudad que nadie debería quedarse en ella, instando a todos a unirse al ejército y defender el Islam. Ibn Taymiyya, inspirado por su fe, se acercó a los soldados que huían de Alepo y Hama, informándoles sobre la alianza de los príncipes y su determinación de enfrentarse a los tártaros. Les aseguró que serían victoriosos esta vez, recordándoles la ayuda divina y recitando para ellos versículos del Corán que fortalecieron su confianza en Dios. Mientras los musulmanes ansiaban la unidad, un grupo de personas intentaba sembrar discordia entre ellos. Propagaban la idea de que los tártaros respetaban el Islam. Ante esta confusión, Ibn Taymiyya intervino para refutar tales afirmaciones, explicando que estos tártaros eran similares a los rebeldes que se habían rebelado contra líderes musulmanes en el pasado. Esta verdad fue comprendida por la gente y respaldada por los eruditos, fortaleciendo su determinación para el combate. El 14º día de Shabán, las tropas de Siria partieron desde Al-Jisr, vistiendo uniformes inusuales, lo que generó especulaciones entre la población. Algunos creían que se dirigían a elegir un lugar para la batalla, mientras otros pensaban que simplemente estaban huyendo. Esta incertidumbre sembró el pánico entre la gente, llevándolos a refugiarse en la fortaleza de Damasco y llenar las calles con preocupación. Cuando la mañana iluminó Damasco, el erudito Ibn Taymiyya se preparó para el combate, vistiendo su atuendo de guerra y saliendo por la puerta de la victoria, acompañado de sus seguidores, listo para enfrentar personalmente la batalla. Sin embargo, la gente malinterpretó su partida como un acto de huida, culpándolo por impedirles escapar. A pesar de las acusaciones, él guardó silencio, dejando que la misericordia de Dios los eximiera. Mientras Damasco quedaba desprovista de soldados y eruditos, los ladrones y saqueadores aprovecharon la situación, asaltando los huertos y causando estragos entre la población. La incertidumbre sobre el destino del ejército musulmán complicó aún más la situación, ya que la falta de noticias dejaba a los habitantes sin saber si la batalla había ocurrido o quién había salido victorioso. Día y noche subían a los minaretes y miradores, observando ansiosamente en busca de respuestas, temiendo el avance de las legiones tártaras, pero recuperando la esperanza cuando el polvo se disipaba. La incertidumbre y el temor se apoderaron de los habitantes de Damasco
mientras se preguntaban cómo el ejército islámico podría enfrentar a las vastas legiones tártaras, superiores en número. En medio de la angustia y las preocupaciones, la desesperación se apoderó de ellos, sumiéndolos en sus días más oscuros y aterradores. Justo cuando parecía que la esperanza se desvanecía por completo, un mensajero del sultán egipcio irrumpió en la ciudad con noticias alentadoras. Los soldados egipcios habían llegado antes de lo previsto para unirse a los sirios, acampando juntos y listos para enfrentarse al enemigo. En ese momento crucial, mientras los ejércitos tártaros se acercaban a Damasco y el mes sagrado de Ramadán comenzaba, la ciudad se sumió en una mezcla de esperanza y temor. El ambiente estaba cargado de preocupación palpable, mientras los ejércitos islámicos se detenían en el campo de Shaka, listos para enfrentar al enemigo. En medio de esta tensión, una carta del sultán egipcio llegó a Damasco, instando a la población a orar por los ejércitos musulmanes y a cerrar las puertas de la ciudad para protegerse. En medio del campo de batalla, el sultán y el líder religioso, Ibn Taymiyya, rompieron su ayuno frente a las tropas, demostrando la importancia de fortalecerse físicamente para el enfrentamiento que se avecinaba. Con el ejército musulmán organizado y el sultán al-Nasir en el centro de la formación, respaldado por el califa y los líderes religiosos y políticos, se tomaron todas las precauciones necesarias antes de que comenzara la batalla. Inspirados por versos del Corán, las tropas musulmanas se alinearon con determinación. A medida que se desató la batalla, la lucha fue intensa y sangrienta. A pesar de las graves pérdidas, al principio la victoria favoreció a los musulmanes, pero la situación se volvió más difícil a medida que avanzaba el combate y los tártaros continuaban multiplicándose. En un momento crítico, el sultán recordó a Khalid ibn al-Walid para que los ayudara, pero fue Ibn Taymiyya quien lo corrigió, recordándole que la verdadera ayuda vendría de Dios. El sultán, recobrando su compostura, clamó a Dios por ayuda, enfrentando valientemente a un enemigo incontable. Los musulmanes enfrentaron una feroz batalla, pero se mantuvieron firmes con gran paciencia. Ibn Taymiyya, en medio del combate, escribió líneas valientes sobre la lucha. Entonces desafiaron al enemigo bajo una densa polvareda, con las armas reluciendo bajo ella. Ibn Taymiyya continuó infundiendo valor, anunciando que los tártaros estaban rodeados. Los musulmanes, en un esfuerzo feroz, diezmaron a los tártaros en números incontables, persiguiéndolos hasta el río, donde muchos perecieron tratando de cruzarlo. Los sobrevivientes, al llegar a Bagdad, enfrentaron la ira de la gente de Irak, que los diezmó y obtuvo un valioso botín. La unidad tártara fue deshecha, su dominio llegó a su fin y fue una victoria decisiva para los musulmanes. Esta noticia se difundió por todo el mundo islámico, llenando de regocijo y gratitud a los creyentes. Ibn Taymiyya, el sultán y sus seguidores, acompañados por el botín de las fuerzas egipcias y sirias, celebraron esta victoria con gran alegría y agradecimiento a Dios. La gente se reunió en las calles para dar la bienvenida a los héroes de la batalla, expresando su gratitud y admiración por su valentía y liderazgo. Ibn Taymiyya, el sultán y el califa, fueron aclamados como los salvadores de Damasco y los guardianes del Islam. En medio de la celebración, se rezaron oraciones de agradecimiento en las mezquitas y se distribuyeron alimentos y regalos entre los necesitados. La victoria fue celebrada no solo como un triunfo militar, sino como un símbolo de la fuerza y unidad de la comunidad musulmana. En los días siguientes, se realizaron festivales y ceremonias en honor a los caídos y en reconocimiento a los sacrificios realizados por todos. La batalla de Shakab quedó grabada en la historia como un momento de gloria para los musulmanes. A pesar de eso, Ibn Taymiyya les decía a los elogiadores: «Soy solo un hombre ordinario». Esta batalla marcó el fin del dominio tártaro para siempre. Concluimos la batalla de Shakab, un hito que trasciende la mera victoria militar para convertirse en un símbolo vibrante de la fuerza y la unidad de la comunidad musulmana. Te invitamos a ser parte de esta narrativa continua. Únete a la conversación, suscríbete al canal para más contenido inspirador y comparte tus reflexiones en los comentarios.